Ok, profe. Compañeros, muy buenas noches. Deseándoles que todos se encuentren muy bien. Bueno, en esta noche vamos a tener la oportunidad de compartirles nuestra propuesta de trabajo de grado que lleva por título, hasta el momento, Desarrollando competencias de comprensión e interpretación de textos discontinuos a través de recursos educativos digitales en el grado séptimo de la institución educativa Alfonso López Pumarejo. Como en el grupo que lo conformamos habemos dos licenciados en literatura y uno en matemáticas, pensamos que una de las formas de articular estas dos áreas del conocimiento se da a partir de la tipificación discontinua que se conoce actualmente. Pregunta. ¿Ustedes son tres o son dos? Somos ¿Son tres. cuatro o tres? Somos Mario, tres. José y Adrián. Sí, señor. José Spitia no está con ustedes. No. José Alejandro Taborda. Ok, listo. Ok, dentro de esa conformación grupal, pues tomamos la determinación de trabajar los textos discontinuos y para ello formulamos la siguiente pregunta que radica pues nuestro problema de investigación: ¿de qué manera los recursos educativos digitales permiten desarrollar competencias en la comprensión e interpretación de textos discontinuos? Entendiendo que la categoría de textos discontinuos es una categoría muy cercana al modelo evaluativo que hoy en día el ICFES circunda en nuestros estudiantes, y que este tipo de textos constituyen no solamente la lectura y la comprensión en el ámbito del saber literario, sino también desde las propuestas que se tienen desde lo matemático, entendiendo esto como tablas, gráficos, secuencias de informaciones lógicas, infografías. Entonces, básicamente nuestra propuesta va centrado en entender cómo, utilizando e implementando recursos educativos digitales, podemos permitir que se desarrollen estas dos competencias que hacen parte, después lo vamos a ver en un marco legal, en el que los estándares básicos de competencias en lenguaje trabajan la comprensión e interpretación de textos. En este caso, pues estamos hablando de textos discontinuos. Quisimos trabajar ese tema precisamente porque es con el trabajo de investigación que hemos estado realizando con el profe en asesoría, nos hemos dado cuenta que los textos discontinuos no solamente es un motivo o es una tipificación que sea evaluada por el ICFES en lectura crítica o en matemáticas, sino que este tipo de textos son los que son mucho más cercanos para nuestros estudiantes en la cotidianidad, en el día a día de sus vidas, están un poco más cercanos a este tipo de textos. Entonces, bueno, nosotros en cuanto a los antecedentes del problema, quisimos hacer como una investigación en torno a las diferentes bases de datos y repositorios que se nos surgieron desde la universidad, a ver qué se ha dicho hasta el momento, en qué lugar se encuentra nuestra investigación o nuestro tema de investigación, que en este caso tiene que ver con los textos discontinuos y cómo estos fortalecen el proceso lector en cuanto a las competencias de comprensión e interpretación. Hablamos con el profe que nos había parecido complejo porque la categoría de texto discontinuo tal vez es muy cercana aquí en países suramericanos, pero cuando nosotros vamos a otros lugares, otros escenarios geográficos académicos, uno se da cuenta que el concepto es denominado de otra forma. Entonces, cuando sufren esas denominaciones variables, encontramos que se adjuntan otro tipo de categorías o de conceptos que van enriqueciendo y van ampliando mucho más el tema, que tiene que ver en este caso con la relación, interpretación y comprensión entre el texto e imagen. Ante ello, pues nos encontramos con un trabajo de Elisa Pata en Perú, en el que hizo una aplicación de un programa, también tenía que ver con recursos educativos, en el que analizaba pues, los textos discontinuos en una institución educativa en Trujillo, Perú. También encontramos un artículo que se llama Imagen, Reproducción y Entorno, topos discontinuos en una reflexión estético-política, el cual en este artículo nos llamó mucho la atención porque tenía un componente un poco más retórico, un poco más teórico, que tiene que ver con cómo se entiende esas relaciones entre la imagen y la reproducción de las reflexiones de comprensión. En cuanto a los textos nacionales, pues vamos a encontrar unas investigaciones que se han hecho ya enfáticamente frente a los textos discontinuos, y encontramos a Casa Sánchez, que habla sobre los textos discontinuos como una posibilidad didáctica para fortalecer la interpretación, y también vamos a encontrar un texto de Botero González en el que problematiza un poco la relación existente entre imagen y discurso. ¿Será que no me están escuchando? Sí, sí, profe.
La imagen y discurso en los textos discontinuos como herramienta para el aprendizaje de la historia, ¿sí? Entonces allí también estamos trabajando como la parte de la relación entre el texto gráfico y el texto verbalizado en sistemas lingüísticos alfabéticos y cómo esto fortalece a la comprensión. En este caso, se está hablando de la asignatura de historia. Doy paso a mis compañeros. Bueno, compañeros, ¿por qué nosotros que vimos este trabajo de investigación? Tenemos que tener en cuenta sobre la necesidad que hay como ese vacío en los estudiantes en la parte de la lectura crítica. Entonces, nuestra justificación dice así. Nuestra investigación parte de la necesidad de fortalecer habilidades de la comprensión e interpretación de textos discontinuos respondiendo a una exigencia académica y social. ¿Por qué académica? Hay que tener en cuenta que nos apoyamos en una exigencia en cuanto a la educación y estamos respaldados por el Ministerio de Educación desde la Ley General de la Educación, tenemos los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias, también tenemos mallas curriculares y derechos básicos de aprendizaje en los cuales nos apuntan sobre la importancia de que los jóvenes en Colombia necesitan, pues, de una u otra forma, fortalecer este tipo de comprensión de lectura. Nosotros tenemos, no, Adrián, dame un poquito aquí atrás. Este año 2022, el IFES nos presentó a las instituciones educativas como un informe general de cómo están los estudiantes en lectura crítica desde el año 2017 al año 2021. Este informe es, digamos que, preocupante porque de una u otra forma la lectura crítica en Colombia está como en una semiconstante de que o no se avanza o sí se avanza, pero si hay muchas... Estamos con un promedio prácticamente como de 53.4, pero también hay como en el 2021, hay, digamos, el nivel 4 se avanzó un poquito con los estudiantes, pero hay, digamos, una preocupación en cuanto al nivel 1 y 2, porque se aumentó los estudiantes en este tipo de nivel. Los objetivos que nosotros tenemos en este trabajo de investigación es desarrollar las competencias en comprensión e interpretación de textos discontinuos a través del uso de recursos educativos digitales en el grado séptimo en la institución educativa Alfonso López Pumarejo. ¿Cómo vamos a desarrollar ese tipo de objetivos? Pues vamos a tener 4 objetivos específicos en el cual nos da como la base para llegar a ese objetivo general. Tenemos 4 objetivos específicos en los cuales están basados digamos, en 4 acciones súper importantes. Vamos a tener en cuenta que es el diagnóstico, el reconocimiento y la implementación y la evaluación del desarrollo de competencias en cuanto a la comprensión e interpretación de textos discontinuos. En el primer objetivo vamos a diagnosticar en el grado séptimo de la institución educativa Alfonso López Pumarejo cómo están estos tipos de estudiantes en cuanto a la parte de la comprensión e interpretación de este tipo de textos. Después de este diagnóstico, vamos a reconocer qué recurso educativo digital, digamos, de otra forma vamos a fortalecer estos vacíos o estas debilidades que tienen estos estudiantes. Luego del reconocimiento del red, vamos ya como tal a implementar como la acción a ejecutar a este grado para digamos, de una otra forma, mirar los avances y digamos, de una otra forma, si este recurso está, digamos, está hábil, pues. Y finalmente vamos a evaluar el recurso teniendo en cuenta los resultados de los estudiantes como tal. Buenas noches, profe, compañeros. ¿Prueba de sonido, sí me escuchan? Sí, señor. Bien. Tenemos 2 minutos, Alejo. Ok, bueno, dentro de los supuestos y los constructos, básicamente nosotros tenemos que trabajar sobre 3 ejes o vamos a trabajar sobre 3 ejes conceptuales que son los más importantes. El primero que son los textos discontinuos, que es el tema del cual queremos desarrollar como competencia en los estudiantes, en la población, que es nuestro objeto de estudio. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Pues es el segundo eje o concepto que tenemos que desarrollar. Tenemos que es la comprensión e interpretación textual,
En esto tenemos que es un binomio, el cual no podemos dividirlo porque dentro de los procesos de lectura se requiere pues de ambos, lo uno la comprensión de lo que estoy leyendo para poderlo después interpretar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros allí dentro de ese concepto? Pues lo que pretendemos nosotros es como dar unas herramientas, unas técnicas de lectura para que ellos puedan leer eso que queremos conseguir, que es la lectura de textos discontinuos, leerlos e interpretarlos. ¿Para qué? Tenemos que el contexto académico es pues como sus obligaciones, ¿sí? Sus deberes académicos, pero también queremos que los estudiantes dentro de su vida cotidiana, en ese contexto real, también puedan leer todo lo que son los textos discontinuos. Un ejemplo podría ser una señal de tránsito, se me ocurre, o una infografía, cuando le pasan a uno pues cualquier por allí material impreso como una publicidad. El tercero son los recursos educativos digitales. ¿Para qué me van a servir a mí los recursos educativos digitales? Pues este va a ser el instrumento el cual me va a llevar a que esa población de estudiantes pueda comprender los textos discontinuos. Entonces, los RED van a ser el medio metodológico, pedagógico y didáctico, el cual pues los estudiantes van a poder conseguir ese objetivo de comprender esos textos discontinuos. Dentro de los alcances, ¿qué vamos a hacer nosotros en los alcances? Pues tenemos que son 4 etapas para lograr ese objetivo mayor, que es desarrollar la competencia de la lectura de este tipo de textos. Es una tipología textual, hay que hacer esa aclaración. La primera etapa consta de una evaluación. ¿Para qué? Vamos a evaluar a los estudiantes de cómo están de nivel de conocimiento sobre la lectura de este tipo de textos, y a partir de allí pues vamos a elaborar un diagnóstico. En ese diagnóstico vamos a encontrar pues entonces en qué nivel de comprensión de lectura de este tipo de textos están los estudiantes. Luego de elaborar ese diagnóstico vamos a ir a una segunda etapa, que es la selección del recurso educativo. Como ya sabemos cuáles son las deficiencias, entonces vamos a buscar el REC que me permitirá a mí desarrollar esa competencia, pero para conseguir ese REC, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues aplicar un modelo de evaluación del recurso para poder así tener pues medir la pertinencia de ese recurso, de esos recursos que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para suplir esa necesidad que hemos diagnosticado en la primera etapa. Luego vamos a pasar a esa tercera etapa, que es la implementación del recurso. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Todo lo que hemos construido nosotros teóricamente lo vamos a llevar ya a la práctica, ¿sí? Cuando ya lleguemos al aula, vamos a implementar entonces los recursos educativos digitales a esa población objeto de estudio para que ellos interioricen lo que nosotros hemos propuesto y logren desarrollar esa competencia. ¿Cuál? La de leer textos discontinuos. Ya por último es la etapa evaluativa. Cuando ya hemos hecho el ejercicio teórico práctico, en la evaluación al grupo de estudiantes, ¿qué le vamos a evaluar? Pues si comprenden eso que hemos identificado nosotros en el diagnóstico, si comprenden esos textos discontinuos en el cual tenían falencias. ¿Qué me va a arrojar a mí esa evaluación? Pues deben de ser unos resultados favorables en cuanto a la comprensión de la lectura, porque ya les hemos dado las técnicas de lectura y también pues hemos hecho los ejercicios prácticos. A la final pues tenemos unas limitaciones que pues básicamente son 3. Uno pues sería el acompañamiento de las familias en este proceso, padres o acudientes. Un segundo limitante que creo que podría ser el más riesgoso, que es el tema del internet, puesto que se requiere de la navegación web para aplicar los recursos digitales. Y en tercer lugar, pues tenemos el tema de los computadores, que es el recurso tecnológico. Entonces podría ser un limitante en su momento. Pues tenemos que evaluar allí si se haría desde la escuela o desde la casa, y pues analizar ese factor allí. Con eso creo que cerramos ya nuestra presentación, profe y compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Se pasaron 3 minutos y las observaciones las tiene Adrián. Luego las conversamos. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor, muchas gracias, profe. Estoy acá viendo cómo dejo de compartir.
Bueno, ¿quién sigue?